etcétera. Los plugins, que son, digamos, una novedad hace buen tiempito atrás. Sin embargo, saber el concepto de los plugins y cómo eso afecta o mejora cualquier presencia en Internet, como páginas web o blogs que se pueden hacer también. Barras de búsquedas, ¿no? Motores de búsquedas, barras de búsquedas, operadores de búsqueda que funcionan en cualquier, incluso páginas web o sitios determinados, o por ahí bases de datos también. El uso y el empleo de formularios. Hoy en día conocemos, manejamos muy bien, si no es este tipo de formularios del Google, pueden haber otros, pero también es necesario manejarlos, conocerlos muy bien. Ya uno nunca sabe cuándo puede ser útil. Entonces puede presentarse la situación de que tengamos que emplear o manejar también formularios para prestar buenos servicios a los usuarios. ¿Ya? Y tenemos el último o la última competencia que se recomienda como técnicas del referencista, es saber utilizar los equipos de hardware, ¿no es cierto? Me refiero al escáner, eso es importante, un escáner, digitalizar documentos impresos, a veces se requiere cierta página o cierto espacio o cierto lugar de algunos impresos, va a enviarlos también por fax, pero estamos hablando del fax en software, ¿no? Y algunos otros programas de digitalización, lo cual te permite, digamos, mejorar la calidad de los soportes o documentos que se están escaneando o digitalizando. ¿Ya? Aquí podríamos añadirle también, junto a utilizar algunos programas que existen para digitalizar documentos analógicos, ¿no? O fuentes analógicas, como por ejemplo, convertir la grabación de cintas magnéticas a un formato digital, como puede ser MP3, etcétera, ¿no? O de algunos discos de vinil, en fin. Ya son determinados equipos y condiciones para realizar la parte de digitalización, que a veces es importante. Todo va a depender del tipo de unidad de información, si es especializado en alguna rama que merece manejar más determinadas técnicas y otras, digamos, relativamente. Ok, bueno, espero que estas competencias, que son cuántas, en total son 15, las tomen muy en cuenta, ya, porque el bibliotecario referencista ya está en el ámbito digital, en el ámbito virtual. Desde que existen bibliotecas digitales o virtuales, o prestan el servicio en ese sentido, ya el referencista digital tiene que ser el protagonista, ya, de todos estos servicios. Obviamente, para realizarlos y ser más eficiente, necesita conocer, aprender y tener las habilidades para manejar estas técnicas que estamos mencionando. ¿Sí? Muchos de nosotros seguramente ya manejamos muchas de estas técnicas. ¿Sí? Y los que no lo fueran, están en la oportunidad de, por sus propios medios, buscar siempre informarse, conocer, aprender. Ya no siempre la materia, ¿no es cierto? A veces la materia es muy limitativa, hasta por ahí puede llegar, pero bueno, es una condición más de tipo personal para ir enriqueciendo todos estos conocimientos. Bien. Ahora, para un poco reforzar, digamos, esas técnicas del referencista, voy a mencionar algunas de esas técnicas que merecemos conocerlas, de esos conocimientos que merecen ser estudiados sí o sí por el bibliotecario referencista, es decir, por ustedes que se están formando. Ya, y como les decía hace ratito, deben tener la iniciativa de informarse y de conocer, de autoaprender. Esa es una de las cualidades del referencista, el autoaprendizaje. ¿Ok? Pero bueno, veamos estos ejemplos, estas técnicas que ya las deben ver, pero bueno, vamos a hacer un repasito, digamos, para saber
cómo ya empezar a asimilarlo. Entonces hablamos, por ejemplo, de las extensiones de archivos. ¿Ya? Debemos conocer, manejar muy bien, como referencistas, las distintas extensiones que tienen los archivos. Estoy hablando dentro del mundo digital, obviamente. Por ejemplo, un PDF, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la función? ¿Alguna limitación por ahí? Estos BMA, por ejemplo, para hablar de registros sonoros, ¿no? Después, ¿qué más hay por aquí? El XLS, por ejemplo, sabemos muy bien, la extensión XLS se refiere a los Excel o a las hojas de cálculo, ¿no es cierto? Después el doc, por ejemplo, estos tienen que ver mucho con el Word, ¿ya? Y algunos otros también que existen. Ya, esto es importante entonces, conocer las extensiones de los archivos, de los distintos tipos de archivos. ¿Ya? Cabe, punto a favor, entonces, quien está profundizando o conoce muy bien las extensiones de archivos. Decíamos, por ejemplo, la función que tiene el reconocer que tiene es que es el MP3, por ejemplo, un PDF, bueno, ya hemos visto, por ahí un TXT, ¿sí? Un MPG, ¿ya? Que son extensiones de archivos, ¿ya? El TIFF, por ejemplo, el AVI también es otro sistema de grabación, ¿ya? El MOV, que es para justamente realizar videos, filmar videos, generar videos y generar el archivo con esa extensión. El HTML, por ejemplo, es una cualidad muy importante de las hojas o de las páginas web. Todo el mundo utiliza, ¿no? Ha estado utilizando y utiliza los HTML, que son lenguajes de programación muy importantes para el diseño de web y todo esto. El MP4, que ya es una combinación, actualmente ya casi de uso universal, ¿no es cierto? Los archivos MP4. Entonces, ahí es necesario conocerlos más, estudiarlos más, saber su función, etcétera, etcétera. Ya voy a tratar de ingresar a una página, es una página común y corriente buscada ahí hace rato, que lo he buscado para simplemente, por ejemplo, ustedes pueden hacer lo propio, ¿no? Ingresar a una página, hacer una búsqueda y ver cuáles extensiones de archivos existen. Ya, aquí, por ejemplo, esta es una página, digamos, encontrada al azar, donde se describen todas las extensiones de los archivos que maneja Windows, ¿no? Y ahí podemos ver algunos que los conocemos, algunos desconocidos, no muy usuales. Entonces empezamos a ver las distintas cualidades, ventajas, cuándo se utilizan, en qué medios de sistemas de grabación existen, etcétera, etcétera. Entonces, es una página. Lo que pueden hacer también ustedes, buscar por su propia cuenta para informarse mejor, para conocer mejor. Ya los TXT, el Docs, por ejemplo, son de Word, ¿no es cierto? El Word versión última también está aquí. El RTF, el CSV, que es el formato abierto para representar cualquier tipo de datos en forma de tabla. El XLS, que manejan generalmente el Excel, el PPS, que es PowerPoint, ¿se acuerdan? También, o el PPT, que es una versión actual de una extensión del PowerPoint, o cualquier archivo que se refiere a eso. En fin, aquí hay una lista larga y una explicación, por ejemplo, ¿no? Lo cual ustedes pueden también realizar esa búsqueda para profundizar mucho más de qué se tratan las extensiones de archivos, cuáles son los más utilizados, algunos, digamos, muy escasos, otros más comerciales, otros que tienen presencia en los software comerciales también. Ok, entonces, fíjense, la parte de extensiones de archivos nos es útil, ¿sí? Muy útil para el trabajo del referencista digital. ¿Qué significa esto? Reconocer archivos para darle una función o por ahí una utilidad, tanto en la búsqueda, en el envío o por ahí en la recepción de su trabajo cotidiano por los medios de comunicación que conocemos. También debemos y tenemos que conocer, les decía esto, los tipos de correos electrónicos.
Ya, es importante, hay varios. El Gmail es uno de los que está liderando en esa parte hispana, pero bueno, ahí está, es gratuito, en fin, pero hay otros que no son gratuitos, tienen un costo, ¿no? El Outlook, por ejemplo, está aquí, el Yahoo también. No sé, la verdad, del Hotmail, me imagino que está en su etapa de expansión, o por ahí no, la verdad es que no lo sé, desconozco. Vamos a ver, por ejemplo, otro enlace que tengo aquí sobre los correos electrónicos. ¿Sí? Igual ustedes pueden realizar una búsqueda en Internet y lograr tener algunos textos que explican los distintos tipos de correos electrónicos o los de servicio de correo electrónico. Ya, ahí están los tipos, hay comerciales, hay otros que son profesionales, otros más son de distribución de listas, en fin, hay todo. Ya algunos son para corporaciones o instituciones, ¿no? Entonces son parte muy importante. ¿Por qué no necesitamos conocer los correos? Porque es parte vital también de los servicios de referencia digital. Ya, si tu biblioteca tiene una página web, ¿no? O un blog, simplemente así, tienes que proporcionar el correo que te permita, el correo institucional que te permita enlazarte con los usuarios, y por ahí los usuarios van a empezar a demandar información, algún servicio de referencia específico, etcétera, vía correo electrónico. Entonces es obvio, ¿no es cierto? El trabajo de responsabilidad con el servicio de referencia. También necesitamos conocer estos iconos que dentro del ámbito comercial, digital, en la misma red te permite saber qué es, qué son, qué representan. Ya aquí Windows lo conocemos muy bien, sabemos qué es. El Linux está ahí, siempre representado por ese pingüino, ¿no? El icono del Mac, por ejemplo, ya. Aparentemente parecerían que fueran cosas simples, pero se van a dar cuenta que en la práctica realmente ayuda el conocer estos iconos y otros más, ¿no? En esta parte inferior, por ejemplo, tenemos varios de Mozilla, tenemos, qué sé yo, aquí está el de Play para reproducir, de Excel, de Word, y otros que no los conozco, pero es necesario aprender, conocer. ¿Ya? También están, por otro lado, los sistemas operativos que tienen mayor impacto, y está en esta parte inferior. Windows como sistema operativo es uno de los fundamentales, ¿no? Debian es otro, aquí están las de las Mac, las Apple, y también está Ubuntu. Ubuntu, por ejemplo, es uno de los sistemas para red muy ligados a Linux, ¿ya? Ahí vamos a ver qué tenemos de enlace con los sistemas operativos. Igual es posible buscar mayor información en Internet para estudiarlos, conocerlos, informarlos, ¿no es cierto? Sistemas operativos para PC, hay varios, ¿sí? Para Windows, para Mac, para Linux, Ubuntu, Kubuntu también está, después del Chrome OS, en fin, hay varios. Como verán ustedes, es cuestión de investigar, ¿no es cierto? Nosotros somos expertos en la investigación y debemos dar con precisión todo lo que necesitamos aprender. Tutoriales, ni hablar, hay para todos los gustos, en todos los idiomas. Entonces, eso nos motiva a que podamos profundizar más nuestros conocimientos sobre toda esta tecnología o estas técnicas para el empleo del mejor servicio de referencia. Otro de los temas fundamentales se refieren a los navegadores de Internet, ¿sí? Y a los buscadores en Internet. Entonces, no son lo mismo, obviamente. Los navegadores que necesitamos conocer obligatoriamente, que tienen mayor impacto, mayor uso, nos van a permitir también manejarlos hábilmente. Ya tenemos el más conocido y antiguo, es el Microsoft Internet Explorer, ¿no es cierto?
El Mozilla Firefox también está, el Google Chrome, que sí son los, digamos, uno de los más utilizados. Enseguida les voy a mostrar una tablita. Ya después está el App Safari, entonces para las Mac. El Opera es otro de los navegadores de Internet. Ya todos ellos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Mayores, son flexibles, son interoperables, son fáciles de comprender, manejar en los idiomas que uno desea. Pero administrar y gestionar navegadores es clave, muy importante para el bibliotecario referencista. ¿Ya? Después, hablando ya de los buscadores de Internet, tenemos también varios. Está el Google, es uno, el Yahoo también, no, pues, Alta Vista, pero no sé qué tanto será de Alta Vista. Algunos ya han decaído mucho en el tiempo, ¿no? Por no tener mucho impacto. El Google académico, por ejemplo, es clave para nosotros, para nuestro trabajo, sobre todo para la parte de investigación de fuentes confiables, de fuentes bibliográficas confiables. El Google académico es clave. Ya después, bueno, aquí hay varios otros servicios de buscadores como el Lycos. Lycos es muy interesante, aunque está en la parte de Europa. Excite está también. Y está el famoso Ask, ASK. Ya yo les había recomendado en la anterior clase que vayamos indagando qué es el Ask. Y tenemos Ask para bibliotecas o para bibliotecarios. Ok, pues vamos a ver qué hay de navegadores de Internet. Sí, es un blog presentando los 5 mejores navegadores, supuestamente. A ver, vamos a ver. Este es un blog. ¿No? Entonces explica por ejemplo, qué es un navegador, ¿no? Qué es un buscador, la diferencia entre ellos. Y aquí hay un dato importante que quería mencionarles, es que el Google Chrome, por ejemplo, es uno de los más utilizados a nivel mundial. Tiene una especie de ranking con el 57.4% de la población lo prefiere a Google Chrome. Ya otro de ellos, el Safari, la verdad es que no sé, no lo conozco. El Internet Explorer está muy abajo. El Opera también está muy abajo. El Firefox está con el 6.5% de utilización, ¿no? Entonces hay ese tipo de información y explicación que seguramente nos va a interesar mucho para aprender. Ya les digo una vez más, nuestro mundo como referencias, como bibliotecarios referencistas, es el mundo de Internet y eso ya lo sabemos. Entonces, a navegar mucho más seguido, ¿no? Para estudiarlo mucho más. Ya, y hablando de buscadores, vamos a ver aquí cuál es el enlace para los buscadores. Ya, ahí está la página que quería mencionarles. Se refiere a los top 10 buscadores a nivel mundial, ¿no? Esto es evaluado a nivel mundial en sí. Está el Google, es uno de los más utilizados, más usados. Se calcula 1.800 millones de visitas cada mes. Está el Bing, el Yahoo también, está el Baidu, que es en la parte oriental del mundo, en China, en la parte asiática. Aquí está el Ask con 300 millones de visitas mensuales. Ya, esto es muy importante, dice, para un servicio de preguntas y respuestas del Ask. Ya, y así tenemos varios. Entonces, están aquí los buscadores más interesantes, más importantes. Bien, ¿qué más tenemos en esta parte? Bueno, creo que eso es para explicar esta parte. Bien, otro de las técnicas o de los campos o temas que debemos también manejar y dominar muy bien son las redes sociales y los wikis. ¿Ya? A ver, explicaremos. Las redes sociales, ustedes ya saben, formamos parte de ellas todos los días.
qué sé yo, como Facebook, está, ¿no? ¿Cierto? Está Instagram, está, qué sé yo, hay por ahí, a ver, el Twitter, Skype y también es otro, el RRS también, en fin, hay varias redes sociales que forman parte de nuestra vida cotidiana, pero para el bibliotecario referencista realmente se convierte en una, ¿cómo les digo?, en un instrumento muy potente, potencialmente ilimitado respecto al servicio de referencia. Ya muchas bibliotecas, bueno, ya todas las bibliotecas que tienen el servicio de referencia digital, utilizan el chat como un medio de comunicación muy eficiente y además en tiempo real, ¿Aló? ¿no es cierto?, para esa comunicación sincrónica. Entonces, ahí está una ¿Para qué entidad es? de las herramientas claves. Al Ceresi. Ya, veamos a ver qué hay de las redes Ya, sociales. me comunicaré con los Está jóvenes para otro ver qué enlace hacen para este día, porque saber estaba un poco saturado qué esta hora. pasa con los usuarios que Por favor, utilizan las me redes van a escribir al sociales WhatsApp en el media mundo horita. Sí, a este número le van a escribir. hasta el 2020. Listo, hasta luego. Aquí está, he hecho una tabla calculada hasta enero del 2020. Ya, uno de los más usados en millones, está hablando, ¿no? Es 2.449 millones de usuarios que tiene Facebook. Ya, Facebook está a la cabeza. YouTube tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios o suscritos. WhatsApp le sigue en tercer lugar con 1.600 millones. Luego está FB Messenger, Instagram está más abajo, etcétera, etcétera. Twitter está casi al final con 340 millones, de los más conocidos, ¿no? Pero aquí tienen la información, por ejemplo, en este blog, para saber o estar al tanto de lo que sucede en las redes sociales. Ya, entonces, si hay una estadística de esta naturaleza, nos da las pautas de que cómo debemos también prepararnos orientándonos a qué, ¿no? A cuál sistema de red social, ¿no? Y manejar, obviamente, conocerlo mucho más, manejarlo mucho más. Ya, porque los usuarios se van a comunicar. El servicio abierto por alguna red social o algún chat le va a permitir tener usuarios constantemente. Bien, también hablamos de los wikis. Ya, a ver, la principal característica del wiki, de cualquier wiki, es que son plataformas que te permiten compartir la información. Es decir, pueden subir información, modificar información, hacer algún tipo de edición de la información que está, en la cual está orientada un wiki. Ya aquí hay una serie de wikis, como verán, en diversas temáticas, ¿no? Y obviamente el ejemplo más latente es el Wikipedia, que sería una enciclopedia, ¿no es cierto? Ahí veamos que tenemos de enlace a los wikis. Y aquí creo que sí, es un pequeño video, espero que se agarre bien. Un video cortito, 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 lo vamos a difundir. Buenos y tecnológicos días. Si eres usuario habitual de Internet, seguramente conozcas la Wikipedia. Pero ¿sabes qué es o en qué consiste una wiki? Te lo contamos. El término wiki es de origen hawaiano y significa rápido. Sin embargo, en términos tecnológicos nos referimos a una web colaborativa que puede ser editada por varios usuarios. La primera wiki de la historia fue desarrollada por Ward Cunningham en marzo de 1995, quien decidió darle el nombre de WikiWikiWeb. También fue conocida como WarsWiki y su objetivo inicial era mantener una escritura colaborativa con sus compañeros programadores.
El término fue elegido por él mismo para designar lo rápido y efectivo de la herramienta, además de jugar con las 3 W de la World Wide Web. Pero, ¿en qué se diferencia una wiki y un blog? Aunque ambos tienen muchas semejanzas, el wiki destaca por ser mucho más colaborativo que los blogs, que suelen estar escritos por una sola persona. Además, para su funcionamiento no se requieren conocimientos técnicos, ya que solo es necesario saber escribir y enlazar a otros contenidos. El wiki se compone de una estructura de páginas y es hipertextual, además de que cuenta con una edición sencilla para poder editar páginas desde el navegador. También posee un historial de revisiones para poder deshacer cambios y volver a la versión anterior. Como os hemos comentado al principio, en 2001 surgió el mayor proyecto de este tipo, la Wikipedia, una enciclopedia colaborativa que recibe diariamente 31 millones de visitas. Pero también podemos encontrarnos con otros ejemplos como Wikididáctica o Wikinoticias, orientadas a otras temáticas. Y esto es una wiki y así os lo hemos contado. Ya sabes, like si te ha gustado, suscríbete si te ha encantado y si tienes cualquier duda puedes dejarnos un comentario aquí abajo. Si quieres refrescar la memoria, es un vistazo a nuestro vídeo de la semana pasada, que es Android Show. Pero si quieres saber qué es Troll, tendrás que esperar a la semana que viene. Nos vemos en computerais.com. Buenos y tecnológicos días. Bien, espero que se haya visto, pero es una simple explicación de lo que es un wiki. ¿No es cierto? La característica, como decía, es colaborativa. Ya ahí tenemos aquí wikis para todo. Hay un DokuWiki, un PMWiki, MediaWiki, ¿qué más? SmallWiki, TwikiWiki, TikiWiki, en fin, ya todos los wikis. Entonces ya se imaginan ustedes, van a empezar a revisar, a buscar esas características de los wikis. ¿Ya? Bien, luego tenemos otro tema que es importante también, el conocer los dominios. ¿Ya? Dominios para identificar, no sé, páginas web, o leer o interpretar ciertas direcciones, ¿no? Y cuáles son los dominios del cual están estructurados. Y esa va a ser la manera también para a veces interpretar una dirección, una URL, etcétera, ¿no? Los famosos dominios como .com, .edu, .net, .gov, .org, etcétera. Bueno, pero es conocido de esa manera, ¿no es cierto? Pero sería bueno leerlo bien, entenderlo muy bien, conocerlo muy bien para poder tener una justa, una real apreciación. A ver, veamos qué tengo aquí de enlace para los dominios. Bueno, aquí presenta un blog donde hay, más o menos explica los 6 tipos de dominios de Internet, aunque no son 6, son muchos más, por supuesto, pero esos son los más conocidos. Ya da una explicación de lo que es el .com, a qué se refiere, el .net, .org, .edu, .mil, .gov, etc. Ya, entonces hay una explicación y es bueno conocerlo, saberlo y reconocerlo, sobre todo cuando en algún momento se tenga que identificar. Asimismo, también se presentan los países, ¿no? No se olviden, siempre hablan de, qué sé yo, un sitio .bo.com o al revés .com.bo. Entonces hay esos dominios que necesitamos manejarlos, conocerlos bien, y la estructura de cada URL, porque esa es la manera de interpretarlo. ¿Ya? Bueno, a ver qué más hay. Redes sociales y wikis. Bien, yo creo que ahora pasamos a otro tema, pero quiero preguntarles, quiero saber sus comentarios o apreciaciones de todo lo que hemos ido viendo con estas técnicas y herramientas para que el bibliotecario referencista pueda conocer
saber y conocer más. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué preguntas hay? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Yo quería hacer un comentario más que todo. Y Ya, sí a ver. veo que en el transcurso de todo, de todas las clases que hemos pasado, nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y entre ellas está esto que es muy importante, ¿no? De las redes sociales y de las wikis. Muchos de nosotros sabemos manejar las redes sociales, pero en un plan de diversión, ¿no? Tenemos Facebook, tenemos WhatsApp, donde compartimos memes, ¿no? Y qué importante es pensar desde otro punto, ¿no? Desde el punto de vista del referencista que tú puedes ayudar, ¿no? En muchas cosas, dando referencias en redes sociales, ¿no? Igual, todo lo que estamos haciendo en la clase se me pasa a la cabeza y estaba pensando, ¿no? En el trabajo que hemos hecho. Igual hay que involucrarse en las redes sociales para dar referencia, ¿no? Dar referencia a lo que hemos hecho un trabajo de un trabajo de referencia realmente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso hemos hecho educación virtual y yo me ponía a pensar, sí es importante hacer también referencias en las redes sociales para conseguir usuarios. Yo creo que todo está, ¿no? En base al usuario y utilizar estas redes sociales, muchas veces lo utilizamos mal, ¿no? Pero ya viendo desde otro punto de vista, es muy interesante verlo desde el punto de vista que tú puedes usar estas redes sociales y otras herramientas como las wikis, como los blogs, como los gestores de contenidos, los CMS y demás, ¿no? Que muchas veces lo usamos para otras cosas y no, agradecerle, licenciado, porque a veces con todas estas clases uno empieza a abordar desde otro punto de vista las cosas que tendría que ser un referencista, y mucho más ahora, ¿no? Si hablamos partiendo de este referencista digital que tenemos que capacitarnos para ver esto. Por ejemplo, personalmente yo estaba pasando unos cursos del CPS en el Learning y Educación Virtual. Y ahí también me he dado cuenta que estas redes sociales están mal usadas, ¿no? Por ejemplo, hay redes específicas que nosotros como referencistas tenemos que conocer, como el LinkedIn, digamos. Muchos docentes, licenciados, están usando actualmente el LinkedIn porque es una red donde te puedes proporcionar de referencias de personas que han estudiado, personas que han publicado, personas que están buscando trabajo, que tienen una empresa. Entonces es muy importante todo el conocimiento de esto, licenciado. Agradecerle, gracias, y eso era el comentario que tenía. Ok, gracias, Carlos. Sí, Carlos tiene mucha razón, es verdad. Todo está, digamos, a nuestro alcance para aprender, para conocer, para investigar, para informarnos. ¿Ya? Y creo que la clave está en precisamente conocer todas estas herramientas, estas técnicas, estos conocimientos para el bibliotecario referencista. Ya les digo, cualquier biblioteca que los contrate o centro de documentación, ya ustedes tienen que estar con todos estos conocimientos, digamos, bastante actualizados, ser profundamente conocedores de todas estas herramientas, ¿no? Aplicaciones ni hablar, va a haber por todo. Pero cuando viene la práctica del referencista, del mismo bibliotecario, por más que no sea referencista, como bibliotecario o documentalista, tiene que conocer, porque va a encontrar sin duda alguna servicios que ofrecer de este tipo, relacionados a este tipo. ¿Ya? Y a veces lo va a hacer como referencista, a veces lo hará como catalogador, a veces lo hará como, qué sé yo, administrador de la biblioteca, en otros casos hará como capacitador, ¿no? ¿Se imaginan ustedes por algún momento el servicio de referencia incluye la capacitación, la instrucción, la formación, ¿no? Entonces, con que les pidan
señor bibliotecario, señorita bibliotecaria, les rogaría que nos dé una charla o una videoconferencia sobre los wikis, por decirles un tema. ¿Ya? Y virtualmente tendrían que tener la capacidad tanto tecnológica, de conocimiento, de preparación, etcétera, para manejar este tema y se lo pueda dar mediante los medios virtuales. Una charla, una conferencia, así como yo la estoy haciendo en este momento, ¿no es cierto? Entonces, la preparación y el conocimiento, sin duda alguna, es cosa clave. Esto también les menciono porque, por ejemplo, en los últimos años, la Universidad Católica, la Biblioteca Central de la Universidad Católica, capacita a todos sus estudiantes apenas ingresen a la universidad. Y les capacitan en manejo de todas estas técnicas, ya cómo buscar información, dónde buscar información, cuáles son los servicios que dispone la biblioteca, etc. Entonces la capacitación se convierte en una herramienta muy, muy importante para que los usuarios o los usuarios potenciales puedan trabajar, desempeñarse, desenvolverse en la biblioteca, sea en línea o sea físicamente, ¿no? Presencialmente. Ya, bueno, no sé si hay alguna más de las preguntas o complementos de los compañeros, compañeras de la materia. A ver, ¿qué dicen? Dicen, buenas noches. Buenas noches, adelante. Es realmente amplio a lo que puedo ver, ¿no? Un comentario, Lice. Es amplio esto del internet, de los wikis, de las redes sociales. Sí, realmente viendo todo esto nos falta mucho, por lo menos a mí, me falta mucho por aprender y por explorar. Pero gracias, Licen, gracias, Licen, por darnos y orientarnos y mostrarnos todo este mundo que tenemos que también ir aprendiendo como referencistas para poder ayudar a nuestros usuarios. Ok. Muy bien, más bien a ustedes las gracias, ¿no? Miren, es un desafío. Yo pienso que en el fondo es un desafío poder empezar, digamos, a trabajar o a estudiar o a investigar toda esta temática. Ya no solamente a veces para el trabajo simple de la biblioteca, sino para una serie de actividades o de desarrollos o desempeños que vamos a tener. Ya en la misma familia, qué sé yo, existen diferentes lugares donde uno puede estar aprendiendo, así también como enseñando. ¿Ya? Pero bueno, a ver si hay algo más, alguna otra pregunta o sugerencia de los compañeros. Licenciado, buenas noches. Bueno, Licenciado, yo tengo un comentario. ¿Sabe qué dice? Me he quedado así, como quien diría, turulata, así con todo lo que he visto, porque la verdad es que en algún rato lo he visto, pero jamás lo he explorado todo esto. Y me he quedado chiquita, pues, licenciado, porque obviamente si te existen todas estas aplicaciones, muchos de nosotros no utilizamos, ¿no? Y peor, bueno, yo personalmente no entiendo la mayoría, o lo esencial nomás también manejo, pero como usted dice, sí es necesario explorar y bueno, pues yo creo que más adelante ir viendo y utilizando todos estos, lo que nos ha explicado el licenciado. Solamente ser, gracias. ok, gracias, Shirley. Bueno, si no hay algo más, vamos a continuar entonces, porque todavía nos falta algunos puntos. A ver, vamos a ver. Ya. Fíjense, hasta hoy deben ser 2, 3 clases más que las hemos tenido antes. Nos hemos permitido ya ingresar a esta temática que realmente va a ser, digamos, cotidiano en nuestro trabajo profesional. Ya me refiero al manejo de las tecnologías.
¿sí? Específicamente del servicio de referencia digital. Más tarde o mañana en la mañana máximo les voy a enviar un texto que tiene como 14 páginas, algo así. Justo habla sobre el servicio de referencia digital. Lo van a leer, quiero que me hagan un mapa conceptual de esto. Es más, el día jueves no estaríamos pasando clases, sino más bien dedíquenle la lectura completísima, por favor, a ese texto, porque es una introducción, ya como ahora lo están viendo. Va a haber otros 2 artículos más después para que vean, digamos, experiencias, se les presenta opciones para imaginar o para diseñar quizás un servicio de referencia digital, que ese va a ser nuestro trabajo final. Por si acaso, como son trabajos de grupo, entonces cada grupo va a tener que diseñar como un proyecto el servicio de referencia digital. Ya tenemos las herramientas, ya tenemos los conocimientos, en fin, y van a ver que van a surgir ideas importantísimas para plantear un proyecto. La idea es simplemente plantear un proyecto, ¿no? Eso va a ser del trabajo. Ya, entonces, hemos ido viendo esos puntos importantes que hacen falta para el servicio de referencia digital. Pero, además, que estos puntos que yo los he denominado tips del servicio de referencia digital, son como sugerencias o recomendaciones para que se tengan en cuenta al momento de implementar un servicio de referencia digital. Ya, esto por si acaso también, chicos, a todos ustedes, hoy, la clase de hoy también la voy a disponer, porque es clave, estas 2 clases, la anterior y esta, es clave para lo que se viene como proyecto, les digo, como proyecto de referencia digital. ¿Ya? Pero bueno, a ver, veamos ahora qué son los tips, estos tips o recomendaciones. Primero, el servicio de referencia digital no se aísla ni se olvida, digamos, de la parte física de la colección física. ¿Ya? Por eso decimos aquí, la colección física es muy útil para los servicios de referencia digital. Es útil, porque en algún momento no vas a tener o no vas a disponer, digamos, del servicio de Internet ni de las bases de datos, etc. Entonces, a veces la información se requiere consultar la colección física que tenemos en la biblioteca. Y ahí me van a dar la razón ustedes cuando en los trabajos que han hecho, los trabajos de grupo que han hecho recién, ¿no es cierto?, decíamos que falta, que no está completo, no deberían tener esto más, en fin. Se ha visto un poco empobrecido. Me imagino que todos han buscado las fuentes en Internet, pero la parte de otros datos u otras fuentes, seguramente en formatos físicos, sí, o en colecciones físicas, sí existían. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces vamos a recurrir nomás a la colección física, a las colecciones físicas, para dar un buen servicio de referencia digital. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Otro de los tips se refiere a que Internet viene a ser una excelente herramienta para los bibliotecarios que ofrecen servicios de referencia digital. Y eso lo estamos demostrando con las 2 clases, la anterior y esta. Entonces, en ese sentido, necesitamos, pues, obligatoriamente conocer todo aquello que tenga que ver con las páginas web, ¿ya? Inclusive llegar a conocer algo o nociones, como dice aquí, de programación web. ¿Ya? Es importante saber cómo está estructurada una página web, cuáles son los lenguajes que se emplean al estructurar o al diseñar las páginas web, ¿no es cierto? Y qué sé yo, una serie de elementos y técnicas más para poderlo conocer bien. Entonces, es vital eso. Otro de los tips se refiere a que tenemos que emplear técnicas avanzadas de recuperación de información. ¿Ya? Esto es, si tienes los buscadores, ¿no? En distintos navegadores tienes buscadores, tienes que manejar las técnicas para formular estrategias de búsqueda. Y eso es técnicas avanzadas de recuperación de información, de búsquedas. ¿Ya?
Entonces, ahí, por si acaso, las próximas clases vamos a entrar a ver ese tema de las técnicas avanzadas de recuperación de información, porque necesitamos manejarlo, conocerlo muy bien. Otro de los tips se refiere a que tengamos que disponer siempre de la colaboración de una red. ¿Ya? Una red puede ser local a nivel interior de la biblioteca y una red que te permita comunicarte con otras bibliotecas, porque el trabajo cooperativo entre bibliotecas y entre servicios de referencia de cada biblioteca es clave. Eso también te va a permitir utilizar los recursos de información que tienen distintas bibliotecas. ¿Es cierto? Entonces, debe haber comunicación entre redes y a nivel interno como redes y usuarios de una propia red interna. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Otro tips. Se debe remitir al usuario a las fuentes, ¿no? Mientras tú direcciones o dirijas las fuentes al usuario, ¿no? Va a ser mucho más satisfactorio para el usuario porque por su propio medio va a poder indagar, consultar, etcétera, etcétera, esas fuentes. A las instituciones, remitir a las instituciones, ¿no? Hay muchas instituciones que a veces ofrecen servicios puntuales que a los usuarios les puede interesar, ¿no? Aunque a veces tienen costo o cobro, entonces, pero se puede dar. Entonces, ¿qué mejor? Para no tener un intermediario referencista, es mejor que el usuario tenga las fuentes o las instituciones a dónde llegar para su investigación, su información, etcétera. Entonces, no hay que obviar ese tipo de remisiones, ¿no? O también a veces remitir a personas o especialistas, ¿no? Entonces, en ese sentido se van a quedar muy satisfechos los usuarios. Lo que decía hace ratito Carlos, ¿no? Es decir, hay redes sociales, ¿no? De investigadores que entre ellos se comunican y se mantienen muy bien informados, entonces ahí todos ganan, ¿no? Entonces, ayudar a consolidar ese tipo de redes sociales es clave. Otro tip, la biblioteca debe ser productora de información. Eso lo dijimos antes con el referencista tradicional, ahora también lo afirmamos. Las bibliotecas tienen que realizar selecciones de recursos, conformar guías informativas. Ya lo que ustedes han hecho como trabajo de grupo es justamente esas obras de referencia que son resultado de selecciones, de investigación, ¿no? De indagar, de consultar fuentes, de evaluar fuentes, de ver si son fuentes fidedignas, confiables, etcétera. Y entonces han hecho una selección, un corpus que les permite generar un producto, ¿no? Un producto para los usuarios. Por eso entonces la biblioteca debe ser productora de eso, selecciones de recursos distintos y variados. Debe generar guías informativas, ¿no? Así, pequeños textos o guías con contenido para que el usuario no esté preguntándose ni te esté molestando todo el tiempo, sino que les proporcionas las guías o los textos o los hipertextos y ellos puedan tranquilamente consultar, pero a partir de la producción de la propia biblioteca. Ya, yo me acuerdo de hace años cuando trabajaba en un centro de información sobre la temática de la prevención de las drogas, ya venían al centro varios distintos tipos de usuarios, ¿no? Desde investigadores expertos extranjeros, venían bolivianos, venían profesionales y venían también escolares, hasta niñitos, qué sé yo, habrá sido el tercero básico, algo así, o cuarto o quinto básico, ¿no? Pero no podían consultar toda la colección, entonces había que hacer algo, entonces preparábamos unas pequeñas guías, así, tipo volantes, ya en las que estaba toda la información que les puede interesar a los pequeños. Entonces, todos felices, por supuesto, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea cuando creamos estas guías informativas y otros productos. Los tutoriales. Hace ratito han visto ustedes un tutorial bien simple de 3 minutitos en la que explican qué es un wiki.
Ya, si encuentras distintos tutoriales, puedes direccionar a los usuarios para que estos usuarios puedan tener directamente de su propia, digamos, verificación, consulta, tutoriales que les pueden ayudar muchísimo. No es cualquier tutorial también, a veces hay que evaluarlos. ¿Ya? Boletines, alertas, cualquier información que genere la biblioteca va a permitir siempre que los usuarios, en este caso los servicios de referencia, sean más enriquecidos, no tengamos mucha carga de trabajo, sino más bien nos permite aliviar esa carga de trabajo con estos productos. Bien, aquí tenemos otro tips que se refiere a que se debe poner a disposición del usuario ejemplos de consultas para indicar el tipo de cuestiones que se atienden, así como para orientar la estructura idónea de una pregunta. Ya, los usuarios en el servicio de referencia, y eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Cuando un usuario te consulta, tú tienes que conversar con el usuario para aclarar su demanda o su pregunta. ¿No? Eso hemos visto en la teoría, cómo son las fases. ¿Ya? Entonces, esas consultas, hasta consolidarse la pregunta adecuada, la consulta adecuada, hay que saberlas guardar, archivar y hacer un banco de datos, un banco de preguntas y respuestas. Muchas de esas preguntas y respuestas les van a servir a los usuarios. A veces ni van a necesitar preguntarnos, simplemente van a ver el banco de preguntas y respuestas y van a decir, aquí está lo que necesitaba y punto, ¿no? Entonces, es una forma de ir alimentando y retroalimentando los servicios de referencia también. ¿Ya? Además que para el bibliotecario referencista nos va a permitir, como dice acá, ¿no? Descubrir, analizar la estructura idónea de una pregunta, ¿no? La próxima no vamos a estar ida y vuelta, pregunta, respuesta, consulta, aclaración, qué sé yo, una introducción y demás conversaciones, ¿no? Sino que tenga una estructura bien estructurada. Además, eso va a permitir que el bibliotecario referencista pueda entender la pregunta, manejarla bien, administrarla mejor y obviamente dar las respuestas necesarias. Ok, ¿qué más tenemos? Hay un montón de tips. Bueno, aquí hay otro tips que dice, las respuestas ofrecidas por el usuario, perdón, por el servicio, deben estructurar una base de datos de conocimientos, así como para difundirse por el sitio web de la biblioteca. Esto es de lo que les hablaba hace ratito, ¿no? Es decir, tener una especie de banco de datos, aquí es base de datos de conocimientos, de preguntas-respuestas. Entonces, esas preguntas y respuestas o base de datos de preguntas y respuestas se las puede disponer en el sitio web de la biblioteca, ¿no? A ver, un ejemplo bien real. Imaginamos que por un momento los chicos de un colegio o qué sé yo, llega el aniversario de la, qué sé yo, fundación del país, por decirles, ya, y requieren tener ciertos datos de Bolivia, fechas, personalidades, etcétera, o acontecimientos sobre la fundación del país. Ya, entonces, si de un colegio preguntan eso, entonces hay respuestas bien adecuadas y esas respuestas van a estar disponibles en el sitio web. Entonces, los otros chicos que vienen de otras bibliotecas o consultan la biblioteca, la página, van a encontrar la respuesta. O a veces te pregunta, tú le dices, consulta la página web de la biblioteca y hay un enlace que te dice preguntas sobre la efemérides del país, etcétera, ¿no? Entonces, son formas, salidas para innovar y dar una buena salida a los servicios de referencia. Otros tips. En la gestión del servicio de referencia se debe ofrecer la posibilidad de realizar entrevistas de referencia con imagen y sonido. Esta es una recomendación clave. Ya cuando tú o el usuario se establece una comunicación sincrónica, tipo entrevista, vamos a suponer que es por un chat o videoconferencia, entonces hay más confianza, ¿no es cierto? Hay más posibilidad de
de dar seguridad, solvencia al servicio, como también obtener una buena seguridad de parte del usuario. Entonces, hay que realizar ese servicio de referencia con imagen y sonido, ¿no? Entonces, va a atraer mucho más y va a haber mayor satisfacción, me imagino, en el usuario. Otro punto. Las redes de telecomunicación empleadas deben ser consistentes, seguras y rápidas. Ya, bueno, aunque es un tema, digamos, administrativo o institucional, la institución que depende de la biblioteca o la biblioteca con su institución deben garantizar que las redes de telecomunicación sean seguras, consistentes y rápidas, ¿no? Porque si a veces nos dejan a la suerte a la biblioteca o al centro, entonces puede haber desfases, cortes y esas cositas que tenemos nosotros todos los días, ¿no es cierto?, en nuestra telecomunicación. Bueno, y tenemos luego otro tips que se refiere al servicio de referencia digital. Debe ofrecer, difundir y cumplir la política de privacidad y respeto a la propiedad intelectual industrial, ¿no? Lo que la compañera decía en la anterior clase. Los derechos de autor tenemos que velarlos muy bien, su cumplimiento, su difusión, ¿no? Porque muchos usuarios pueden no conocer sobre los derechos de autor y pueden caer víctimas de, qué sé yo, de la violación, digamos, a los derechos de autor, a la serie de normativas que hay, ¿no es cierto? Entonces, si no es dar charlas, orientaciones, también hacer respetar justamente estos derechos de autor, propiedad intelectual, etc.